En septiembre del año pasado, 6 familias presentaron una denuncia colectiva, ¿Dónde están nuestras gurisas?, agrupadas en el colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas?, ante la falta de respuesta de las investigaciones que estaban en curso. Por este tema es que, bueno, ya les habíamos adelantado, queríamos traer esta situación, esta problemática de mujeres, en su mayoría jóvenes, incluso adolescentes, que, bueno, cuyos datos no parece que sean rastreados, investigaciones que están trancadas. Bueno, para hablar de esta problemática estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí en Ciudad Viva a Victoria Jiménez del colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas?, un colectivo creado además en 2017 que tiene una corta pero intensísima trayectoria y sobre todo una fuerte exposición para tratar de llegar a los medios, y Beatriz Esteves, madre de Yamila Esteves, uno de los casos que, bueno, que están involucrados en esta denuncia. Gracias a ambas por permitirnos, bueno, hacer esta entrevista. Gracias a ustedes. La primera pregunta es, ¿cómo se gestó y qué trabajo realiza? ¿Dónde están nuestras gurisas? Bueno, en realidad, ¿Dónde están nuestras gurisas? Empieza a funcionar a través de una situación concreta, que es por el caso de Milagros Cuello Baladán. Empezamos a acompañar a la madre en la búsqueda, y también a través de las movilizaciones que se armaron en su momento, en el 2017, también se acercaron otras familias, como por ejemplo la familia de Maite, bueno, que hasta ahora ninguna de las dos madres, como muchas otras, han logrado tener respuestas institucionales ni de ningún tipo, ¿no? A raíz de que empezamos a ver qué pasa con todas estas gurisas y mujeres que desaparecen en los barrios, en todo Montevideo y Uruguay además, las pistas que nos daban eran bastante escalofriantes. Muchas situaciones de explotación sexual, gurisas muchas en situación de consumo problemático, y vinculaciones con redes de trata, ¿no? Eso fue como lo que empezamos a concluir en muchos de los casos que coinciden, ¿no? La explotación sexual, situaciones de extrema vulnerabilidad y consumo problemático en muchísimos casos. A mí me interesa saber también cómo es que se empezaron a unir. Decís, bueno, acá hay dos casos como los primeros que dieron este empuje, porque me imagino que son situaciones como tan, no digo privadas, pero que a la familia impacta tanto. ¿Cómo es que empiezan a moverse así? ¿Cómo encuentran esos puntos comunes que tú estás diciendo, esas pistas que de alguna manera no digo que las unifican, ¿no?, pero que dicen, bueno, acá hay algo más que una simple desaparición, que es terrible ya, porque es terrible? Sí, bueno, sí, como vos decís, es lamentablemente remover en el dolor, en el dolor extremo de lo que implica una hija o una hermana desaparecida, y no obtener respuestas, y encima que digamos, cuando se empieza a escarbar un poquito, no hay mucha, no es muy feliz, digamos, el resultado, y las respuestas institucionales sobre todo no están a la altura, digamos. ¿Cómo empezamos? Nosotras también tratamos de informarnos, convocamos a abogadas, a integrantes de otras organizaciones también para adquirir información, también leemos, tratamos de estar también bastante pendientes de lo que va apareciendo de noticias, y las escuchamos a ellas, a las familiares, que muchas veces también conectándose entre ellas van atando cabo. Muchas veces coinciden en que cuando coinciden en una zona resulta que se conocieron, la hija de tal y cual. Entonces, a través de eso vamos armando la historia, el relato, ¿no? ¿Y cómo, en esta línea que preguntaba Pilar y vos contestabas, esto de salir del propio eje para colectivizar, cómo se llega a algo
tan elaborado, como llegaste vos, algo tan elaborado como una denuncia colectiva, como para poder encontrar toda esa fuerza y esa estrategia colectiva también? ¿Qué pasos tuvieron que dar para llegar a eso? Bueno, primero la ausencia, por ejemplo, de Yamila, hacer la denuncia, esperar un tiempo para que la busquen supuestamente. Después el colectivo se comunicó con nosotras, nos unimos y empezamos una búsqueda, pero en realidad la búsqueda es entre familiares, en ciertos lugares donde uno más o menos sabe que ellas transitan y va buscando con fotos, preguntando, y a mí en lo particular las opciones se me acortaron porque ya no sé dónde buscarla. Ya la he buscado ya hace 2 años y 2 meses. No tengo ya más recursos como para buscarla. Sí pregunto, sí, pero, o sea, lugares específicos ya los recorrí todo. Y a veces lugares que vos a veces vas y decís, no sabés si salís o no, porque son lugares feos. Y el colectivo nos ayuda, nos orienta, nos apoya, nos acompaña. Y bueno, y así nos unimos las madres, hicimos esta denuncia colectiva que todavía está en proceso para ver qué pasa con todo esto. Lo que nosotros queremos en realidad es tener una respuesta y saber quién busca a nuestras hijas. Porque, o sea, nosotras, la mayoría somos las madres. El colectivo. Y que tiene mucho que ver con esta impronta femenina y está bueno el plantearlo acá, esto de que somos las mamás las que nos hacemos cargo, somos las mamás las criticadas muchas veces, y por eso celebramos tu valentía de exponerte también a lo que es la televisión, la crueldad de los medios y mucho más la televisada, y traer esta historia y esta lucha que también tiene esta apoyatura, como nos decía bien Beatriz, en ese colectivo. ¿Cómo fue que fueron encontrando esas cuestiones en común y qué respuesta han tenido de esa denuncia? Bueno, nosotros empezamos a ver algo que en realidad era bastante evidente, que habían muchos casos de gurisas en situación de consumo problemático y esa situación confluía en una misma zona, ¿no? Estamos hablando de Paso de la Arena, el oeste, la periferia. Sí, en la zona oeste. Cuando digo periferia digo porque en realidad es el límite, digo, sí. no es por... Claro, o sea, nosotras no, digamos, nuestra intención no es para nada, digamos, marcar y estigmatizar una zona, pero en estos casos era muy obvio que todas estas gurisas habían estado en un lugar puntual, además, en el 19 de abril, un lugar que Beatriz y el resto de las madres incluso conocen, ese lugar específico, donde, bueno, hace algún tiempo atrás aparecieron unos cuerpos enterrados, que fue a raíz de una casualidad que aparecieron ahí, pero también nos llamaba poderosamente la atención que no hubiera una respuesta seria y profunda de investigación. ¿Qué respuesta recibían eso? ¿Qué respuesta? Y bueno, como dice Beatriz, o sea, le preguntan a las madres y a las hermanas si tienen alguna novedad, o le dicen si tiene alguna novedad, venga a informarnos. Están invirtiendo los roles, ¿verdad? Sí. Existen... Sin ir más lejos, a mí después de 2 años fue la policía a mi casa para ver si tenía algún tipo de información. Y vos decís, ¿investigo yo o investigan ustedes? Y es tipo, es orden de un juez que mandemos a investigarte, firmame acá y ya está. O sea que si nosotros no seguimos, las chiquilinas no aparecen, a la vista está. Aparte, que no han aparecido. O sea, la policía va a la casa a preguntarte información y me parece que un rol de la policía buscarlas, ¿no? Entonces a veces te atan un poco las manos porque cuando ya agotaste los recursos, confías en la justicia de repente y ven que vienen a tu casa y te golpean y tenemos la misma respuesta que hace 2 años. Tú ya habías presentado la denuncia en primer lugar directamente de forma individual y después sumaste a la colectiva. Sí. Nunca en el medio nadie se comunicó contigo, por ejemplo, nadie. No. Lo único que tenemos, por ejemplo, creo que todas las mamás tenemos el ADN en la base de datos, que es lo único. O sea, estamos propensos a que si mañana aparece un cuerpo, van ahí y lo van a rastrear, pero es lo único que creo que tenemos todas. Pero después, algo positivo en la búsqueda, no.
Que en realidad reclamamos eso. ¿Quién la busca? ¿Quién está atrás de esto buscándola? Porque nadie desaparece 2 años, creo que ya llevan todas las chiquilinas 2 años y pico desaparecidas. ¿Nadie las vio? ¿Cómo desaparecieron? Y más o menos 3 o 4 se vinculan en la misma, en el consumo problemático y en la misma zona. Y cuando aparecieron esos cuerpos en el 19, que los encontraron de casualidad, nosotros pedimos que hicieran una investigación profunda. Porque, por ejemplo, mi hija y otras más transitaban en ese mismo lugar. Y nunca tenemos... ¿Cuál es el lugar bien? El 19 de abril, ¿no? Sí, 19 de es abril. No sé bien específicamente la calle, pero sé que era es un ahí. lugar donde confluían muchas personas en situación de consumo. Es algo que se sabe, si lo sabemos nosotras, digamos, Claro. es algo que se sabe. Pero aparte, digamos, el tema es, aparte de la situación específica de estas desapariciones, hay un tema preventivo que tampoco se está haciendo, ¿verdad? A principios de este año, estamos ya vinculados con la familia, desaparece también Tatiana Pintos, también en situación de consumo problemático y también vinculada a la zona. Entonces siguen pasando casos. Mientras no se investiga y se ignora esta situación, nada va a mejorar, ¿no? Nosotras en ese sentido hacemos mucho hincapié en eso, no es solamente por estos casos puntuales y bueno, estos casos están vinculados al 19 de abril, pero claro que nosotras acompañamos muchos casos vinculados a otras zonas de Montevideo y también del país, ¿no? Bueno, el caso de Miri está en Pando y hay muchísimos casos más, estamos acompañando casos de desapariciones desde el 2008. Como en el caso de Sandra Cortazo. Y realmente lo que nos impacta es el grado de desidia institucional. El grado de decir que le digan a las familias, bueno, es mayor de edad, entonces desapareció porque quiso. Estamos hablando de, muchas de ellas son madres, que si bien tenían una situación que tenían que resolver, ellas visitaban a sus hijos, tenían contacto, bueno, las que no son madres igual tenían contacto con sus propias madres, había un vínculo que se sostenía, ¿no? Entonces, si varias dicen, esto nunca pasó antes, nunca pasó que mi hija desapareciera como si se la hubiese tragado la tierra sin aviso. Nosotras lo que exigimos es que se tome como presunción de delito, que algo pasó acá, que no desaparecieron porque sí, no se las llevó digamos, realmente nosotras exigimos una investigación y que se tome esa investigación también con perspectiva de género, porque consideramos que las mujeres están el triple de expuestas en cualquiera de estas situaciones, ¿no? Claro, porque consumo problemático, y ahí me gustaría preguntarles también, ¿no? ¿Qué otras cuestiones que, digo, pensando también en advertir, ¿no? A otras mujeres, a otras adolescentes, digo, consumo problemático puede tener mucha gente, pero el caso que capaz que los varones no desaparecen como desaparecen las mujeres, eso es como la gran diferencia, ¿no? Claro, ahí entra, por ejemplo, el tema de, en el caso de las mujeres, la explotación sexual, ¿no? ¿Y usted tiene indicios de que está vinculado, puede estar vinculado a eso? Sí, en muchos casos lo hemos constatado cuando las propias madres y hermanas van a preguntar a conocidos de la zona, eso se sabe. También ahí, a la altura del 19, justo pasa la ruta, pasan los camioneros por ahí. Se sabe que esa situación existe, es habitual y no es nada extraño porque de hecho a las mujeres a nivel social nos ven como objetos de consumo. O sea que es una consecuencia de un sistema patriarcal que nos ve como objetos de consumo. A mí me impactó tu frase, somos las mamás las que buscamos, Beatriz, esa soledad ante la falta de respuesta tanto de la policía, del Poder Judicial. ¿Qué puede hacer la sociedad civil? ¿Qué puede hacer la población? ¿Qué podemos hacer nosotros desde los medios de comunicación para
para apoyar en la visibilización de esta realidad y aportar el granito de arena que se pueda, que se quiera, para que aparezcan las gurisas. Y no, de hecho ya nos brindaron este espacio, que no es nada poco. Y no sé, que se divulgue, que se expanda esta información, que alguien nos ayude, que alguien, no sé, las busque. Son muchas chiquilinas, son todas jovencitas. No sé. ¿Y vos qué decís a la asociación? Ya estamos cerrando, Sí. pero No, yo lo que diría que ¿cómo hacemos para apropiarnos? las instituciones están conformadas por personas y cada una y cada uno de nosotros es responsable de sí mismo y el lugar que ocupa. Nosotras y nosotros como personas podemos cuestionar, poner un ojo crítico y también no ignorar cuando vemos determinadas situaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, no ser cómplices. Eso, pero por ejemplo, ¿cuáles? Porque está bueno estar alerta. Bueno, lo primero yo diría no estigmatizar y condenar a una chiquilina que de repente está en una situación complicada, no complicársela más, no todavía discriminarla más, sino intentar respaldar, estar, pensar que esa chiquilina que vemos ahí está en riesgo, está en verdadero riesgo. Todas estas mujeres y chiquilinas que están en situación de calle, por ejemplo, ¿no? Empezar a tener un ojo crítico y también sentir que nosotros también no tenemos un superpoder, pero empezar a tejer redes, a organizarse, a intercambiar experiencias entre familiares es esencial y súper importante. Eso, por ejemplo, a ellas las fortalece un montón. ¿Qué aprendiste en todo esto también, en esto de juntarte con el colectivo, con otras madres, Beatriz? Además del apoyo. Sí, es que a veces pensás que estás sola o que lo tuyo es horrible y de repente te encontrás con otras situaciones que son peores que lo que uno está viviendo. Es el día a día, es la palabra de otra mamá, un aliento, un abrazo. La empatía. Sí. Perdón. No, al revés. Perdón por tan poco. Y uno y quiere ponerse en los pies y sabe que no puede, pero agradece infinitamente de tu valentía de estar acá. A mí me gustaría que, bueno, las vías para comunicarse van a quedar aquí en producción. De todos modos, se lo encuentran en Facebook, donde están nuestras gurisas UI. ¿Qué otras vías? Porque esto Facebook, es importante. Instagram, donde están /UI. Tenemos Twitter también y tenemos mail. En Twitter ponen dónde están y aparece está enseguida. Y una pregunta que a veces, aún como periodista, me la hago, ¿hasta dónde? Es decir, cuando aparecen casos de fotos que nos preguntamos hasta dónde, que sí que no, publicarlo enseguida, ¿no? Retuitear. Sí, ¿no? Nosotras publicamos y cuando aparecen, aclaro que enseguida bajamos la placa. Bien. Y publicamos que apareció tapando perfecto. la imagen para no revictimizarlas. Porque a veces está bueno saber ese manejo en redes, porque es importante. Claro, está bueno cuando comparten eso, digamos, de repente no sacar una captura de pantalla y directamente compartir en la red, porque si nosotras la bajamos, automáticamente se baja de las redes donde compartimos. Está bueno. Bien, ¿dónde están nuestras gurisas? Bueno, todo un trabajo, ojalá que haya respuesta del Estado a nivel institucional, de la justicia, de la policía, un mejor trato también, porque me imagino que debe ser difícil estar presentando la denuncia y bueno, espere 2 días que va a venir y todas esas cosas que demoran el accionar policial. Victoria Jiménez, Beatriz Esteves, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ciudad Viva y bueno, las puertas abiertas.